Un cordial saludo para todos ustedes, espero se encuentren bien, ojalá sea de su agrado este video. No olviden darle like, suscribirse, activar la campanita y compartir el video para estar al pendiente de nuestras actualizaciones. Dicho esto, comencemos. Vamos a darnos la oportunidad de hablar del Pacto del Atlántico y del Pacto de Varsovia asociado a la Guerra Fría. Hablar sobre la Guerra Fría es hablar en relación a muchos frentes. En este caso trataremos sobre ambos tratados. Al término de la Segunda Guerra Mundial, la mayor parte del continente quedó en ruinas. Los mayores representativos de las ciudades europeas quedaron prácticamente devastadas, por lo que Estados Unidos pidió un proyecto de carácter financiero de reconstrucción al continente europeo, denominado el Plan Marshall. Es decir, fue un proyecto económico de altos vuelos, de muchas sumas de inversión, financiadas fundamentalmente desde el Fondo Monetario Internacional, que a partir de ese momento empezó a actuar, así como también el Banco Mundial. Fue un proyecto de reconstrucción mundial. Alemania, prácticamente en ruinas, quedó dividida en 4 frentes o zonas de influencia. Una parte o sector de Alemania le favoreció a los Estados Unidos, otro sector a Inglaterra, otro tanto a Francia, y la parte oriental de la extinta Alemania nazi le correspondió a la Unión Soviética. La parte occidental del continente europeo, en tal caso, empezó a imperar una política de control y de dominio por parte de las potencias aliadas, que resultaron ser las vencedoras del Holocausto, y al frente le correspondió en la parte oriental a la Unión Soviética, es decir, al comunismo, por lo que a partir del término de la Segunda Guerra Mundial surgió el conflicto denominado Guerra Fría. Surgió un punto de vista bipolar, en donde dos conceptos imperiales en esencia iban a ser opuestos y antagónicos. La parte occidental de Europa iba a estar sustentada por el modelo económico del capitalismo, es decir, la apertura del mercado, mientras que la parte oriental de Europa iba a estar representado por el modelo del comunismo, representado por la Unión Soviética. A partir de ese momento, el mundo se vio en conflicto, en un incesante muestras de nerviosismo por parte de la sociedad mundial, que por otra parte, en cualquier momento se iba a desatar un conflicto más importante y más trascendental. Iba a resultar un conflicto aún más intenso, que podría darse el caso del empiezo de una nueva guerra mundial. Sin embargo, tanto Estados Unidos como la extinta Unión Soviética en ningún momento se enfrentaron entre sí, y el simple hecho de no enfrentarse entre sí en sus respectivos territorios es lo que se denominó Guerra Fría. Por supuesto que se iban a enfrentar, pero en territorios o patios ajenos, como es el caso de la guerra entre las dos Coreas, la guerra de los misiles, la crisis de los misiles como se le llamó, que fue el conflicto entre que más estuvo cerca de desatar la Tercera Guerra Mundial, lo que finalmente quedó solucionado el conflicto. Otro de los puntos álgidos de enfrentamiento en patio ajeno fue la guerra de Vietnam, así como las guerras entre Irán e Irak. Prácticamente el mundo estaba alineado. Por una parte, un sector de la sociedad mundial estaba alineada al capitalismo, representado por los intereses de los Estados Unidos, mientras el otro grupo estaba alineado bajo los intereses de la Unión Soviética, es decir, bajo el interés del comunismo. Ambos representantes de dichos modelos económicos estaban armándose en sus respectivos mercados internos. En vez de producir alimentos, ropa, calzado, etc., producían armas y todo lo asociado o relacionado a la guerra. Sin embargo, dentro de ese alineamiento había un tercer grupo denominado los no alineados. Ello no quiere decir que este grupo sigue una política independiente por diferentes caminos, sino todo lo contrario.
recibían grandes sumas de dinero por parte de ambos frentes en conflicto internacional, como era los Estados Unidos y por otra parte la Unión Soviética, como es el caso de los tigres asiáticos que fueron beneficiados en el tercer grupo de los no alineados, y varios países que de alguna manera también se vieron beneficiados por ese contexto de conflictos que se dio en aquella época. Surgen dos organizaciones internacionales. Una es la OTAN y el otro es el Pacto de Varsovia. La OTAN va a defender los intereses del capitalismo, mientras que el Pacto de Varsovia va a defender los intereses del comunismo. Dichas comunidades internacionales van a defender a toda costa la presencia o el intento de sabotaje, el intento de ataque a sus respectivos grupos alineados. Ambas organizaciones van a crear en el mundo zonas de influencia, zonas de dominio, y van a manejar una política que prácticamente va a ser de carácter amenazante, y de una forma continua van a estar agrediéndose y manejándose en el sentido propagandístico de las noticias. Van a tratar de descalificarse de una manera a través de la prensa internacional, tanto un grupo como el otro. Estimado público, hasta ahí le vamos a parar. Gracias por haberme escuchado. En otro video trataremos de hablar más a fondo de lo que fue realmente la Guerra Fría.